El prólogo de Orid, 1 de septiembre. Primero, el comienzo del año eclesiástico o principio de la indicción. En el primer concilio ecuménico, convenido en Nicea en el año 325, la Iglesia decretó que el año debía comenzar el 1 de septiembre. El mes de septiembre era, para los hebreos, el comienzo del año civil. Véase Éxodo 23, versículo 16. El mes de la recolección de la cosecha y de la ofrenda de agradecimiento a Dios. Fue en esta fiesta en la que el Señor Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Abrió el libro del profeta Isaías y leyó las palabras: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar a los cautivos el perdón y a los ciegos la recuperación de la vista, a proclamar el año acepto del Señor y el día de retribución, a consolar a todos los que están de luto. Isaías 61, versículos 1 y 2. El mes de septiembre también es importante en la historia del cristianismo, porque el emperador Constantino el Grande venció a Magencio, el enemigo de la fe cristiana, en septiembre. Después de esta victoria, Constantino otorgó la libertad de confesión a la fe cristiana en todo el Imperio Romano. Durante mucho tiempo, el año civil en el mundo cristiano siguió el año eclesiástico, con su inicio en el 1 de septiembre. El año civil fue cambiado posteriormente, y su comienzo fue transferido al 1 de enero. Esto sucedió primero en Europa Occidental y más tarde en Rusia, durante el reinado de Pedro el Grande. Número 2. El venerable Simeón el Estilita. Nació en Siria de padres campesinos. A la edad de 18 años, se fue de la casa y fue tonsurado monje. Emprendió las prácticas ascéticas más difíciles y algunas veces un ayuno estricto durante 40 días. Por último, asumió una forma de ascesis anteriormente desconocida. Se mantuvo de pie día y noche sobre un pilar, en oración incesante. Al principio, su columna tenía 6 codos de alto. Más tarde la elevó a 12 codos, luego a 22 codos, posteriormente a 36 codos y finalmente a 40 codos de altura. En 2 ocasiones su madre Marta fue a verlo, pero él se negó a recibirla, diciéndole desde lo alto de la columna: No me molestes ahora, madre mía. Si nos volvemos dignos, entonces nos veremos en el mundo venidero. San Simeón soportó innumerables ataques de demonios, pero los conquistó a todos por medio de la oración a Dios. El santo obró numerosos y grandiosos milagros, sanando por medio de la palabra y la oración a muchos que estaban afligidos. Gente de todas partes se congregaron alrededor de su columna, los ricos y los pobres, los reyes y los esclavos. Simeón ayudó a todos, sanando a algunos de enfermedades, consolando a los necesitados, instruyendo a otros y reprochando a algunos que mantenían creencias heréticas. Así, convirtió de la herejía eutiquiana a la emperatriz Eudocia y la devolvió a la ortodoxia. Vivió la vida ascética durante los reinados de los emperadores Teodosio el Joven, Marciano y León el Grande. Simeón, el primer gran estilita del cristianismo y un gran taumaturgo, vivió hasta los 103 años. Reposó en el Señor el 1 de septiembre del año 459. Sus reliquias fueron trasladadas a Antioquía, a la iglesia dedicada en su nombre. Número 3. San Josué Navín, el hijo de Nun. Josué fue el líder del pueblo hebreo después de la muerte de Moisés. De los muchos cientos de miles de judíos que salieron de Egipto, solo Caleb y él entraron a la tierra prometida. Josué vivió hasta los 110 años y murió aproximadamente 1440 años de la natividad de Cristo. Leer sobre su fidelidad a Dios, obras y milagros en el libro de Josué. Reflexión. Deberíamos utilizar todo lo que es necesario en este mundo para el cultivo de nuestras almas, ya que cuando la muerte nos separe de este mundo, no llevaremos nada al otro mundo excepto nuestras almas, en cualquier estado que se hayan formado aquí. Cuando tenía 18 años, San Simeón el Estilita estaba tan concernido en la salvación de su alma que un día cayó de cara sobre la tierra
y oró a Dios para que le mostrara el camino de la salvación. Y yaciendo de ese modo en oración durante mucho tiempo, tuvo una visión de que estaba cavando una zanja para un cimiento, y agotado de excavar, se detuvo para tomar aire. Una voz le habló diciendo: «Cava más profundamente». Comenzó nuevamente, aún más laboriosamente y con mayor esfuerzo, a cavar todavía más profundo. Otra vez frenó para recuperar el aliento, pero de nuevo escuchó la voz: «Cava más profundamente». Empezó otra vez a cavar, aún más laboriosamente y con mayor esfuerzo que antes. Ante esto, la voz le habló una vez más: «Detente, es suficiente. Ahora construye lo que deseas construir, porque sin laboriosidad no tendrás éxito en nada». Aquellos que laboran poco y construyen la vida de su alma en la superficialidad sensual, construyen sobre la arena, que no puede soportar nada, incluso en este mundo transitorio y aún menos en la eternidad. Contemplación. Contemplar la iniquidad de David, en 2 de Samuel capítulo 11. Cómo cometió adulterio David con Betsabé, la esposa de Urías, mientras que Urías estaba lejos de allí en guerra. Cómo David organizó la muerte de Urías y cómo se airó Dios con David. Homilía acerca del Verbo, el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo. Juan capítulo 1, versículo 1. El logos o verbo, es decir, palabra, racional e inteligente, existía en el principio. Esto atañe a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por decir en el principio, ¿pensamos que el verbo de Dios tiene un comienzo? ¿O que hubo cierta fecha en el tiempo cuando el Hijo de Dios nació de Dios Padre? De ninguna manera, porque el nacimiento del Hijo de Dios no puede tener ni una fecha ni un inicio, ya que el tiempo es una condición de este mundo transitorio y no afecta al Dios eterno, y por lo tanto no afecta nada de lo que es de Dios. ¿Puede el sol seguir siendo el sol si su luz se separa de él? ¿Un hombre seguiría siendo un hombre si le quitan la mente? ¿La miel seguiría siendo miel si su dulzura se separa de ella? No, no puede. Aún menos se puede concebir a Dios separado de su logos, de su palabra racional, de su inteligencia, de su sabiduría, al Padre eterno separado de su Hijo coeterno. No, hermanos, las palabras no son acerca del principio del Hijo de Dios Padre, sino más bien acerca del principio de la historia del mundo creado y de la salvación de la humanidad. Este comienzo está en el Verbo de Dios, en el Hijo de Dios. Él comenzó tanto la creación del mundo como la salvación del mundo. Quien quiera que hable de la creación de los mundos visible e invisible, o de la salvación de la humanidad, debe empezar con el principio. Y ese principio es el Verbo de Dios, la sabiduría de Dios, el Hijo de Dios. Por ejemplo, si alguien contara una historia sobre la navegación en un lago, podría comenzar así. En el principio había un lago, y en él navegaba un barco blanco. Ninguna persona razonable interpretaría las palabras «en el principio había un lago» en el sentido de que el lago empezó a existir el mismo día en que el barco navegaba en él. De modo que ningún hombre racional podría tomar las palabras del evangelista «en el principio era el Verbo», como si el Verbo de Dios surgiera de Dios en el mismo momento en que el mundo fue creado. Así como el lago existió durante miles de años antes de que el barco navegara sobre él, así también el Verbo de Dios existió durante la eternidad entera, antes del principio de la creación. Oh Hijo de Dios, coeterno con el Padre y el Espíritu, ilumínanos y sálvanos. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.